Hola oyentes de nuestro canal, hoy les traigo un video especial con cuentas de miedo contadas por camioneros, prepárese para pasar miedo. Chicos, mirando las estadísticas del canal noté algo muy interesante, dejaré una impresión en el video de estas estadísticas. El 99.6% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas y queríamos llegar a 1000 suscriptores lo antes posible. Si no estás suscrito, ayúdanos a llegar a esta marca. Estaremos muy felices, ¿puedo contar con tu apoyo? También deja tu like y saludo con buenos días, buenas tardes o buenas noches, comenta según el tiempo que estés viendo, sin más demora, disfruta las historias. Historia 1. Mi nombre es Brandon, pero todo el mundo me llama Big Country. Es un apodo que me dio uno de mis compañeros del ejército. Empezaré diciendo que me encanta escuchar historias de terror mientras conduzco mi camioneta por la carretera. Ahora bien, hay algunas cosas que he visto y oído mientras trabajaba como operador de grúa, transportista de ganado y transportista de carga de larga distancia. Vengo de una familia de camioneros, así que sabía que cuando fuera mayor sería camionero. Y a lo largo de los años, conduje en Irak mientras servía en el ejército de los Estados Unidos, y cuando salí, comencé a conducir un camión como civil. Conduje por gran parte de los Estados Unidos, hasta Ontario y Montreal, Canadá, también. Vi la frontera con México, pero nunca la crucé. Uno de mis primeros trabajos cuando salí del ejército fue como grúa y conductor de grúa. Hay 3 cosas que me pasaron que recuerdo bien de este trabajo. La primera fue cuando tuve que remolcar un coche hasta la casa de un tipo en un lugar llamado Sewell Mountain. Llegué con el coche a su casa y lo descargué. Luego estaba conduciendo de regreso a la tienda para estacionar el camión cuando comencé a tener sueño alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Apenas podía mantener los ojos abiertos. Cuando llegué al final de la recta, una mujer con un vestido largo y fluido cruzó delante de mi camioneta. Apenas tuve tiempo de frenar cuando la vi. Obviamente, pisé los frenos tan fuerte como pude, y cuando el camión finalmente se detuvo, salté del camión, aterrorizado de haber atropellado y matado a alguien. Pero cuando miré debajo y alrededor del camión, no había daños, ni sangre, ni ninguna mujer. Caminé por unos minutos, tratando de entender qué pasó, pero no hubo explicación. Así que volví a subirme a la camioneta y terminé el viaje a casa. Después de eso, no sentí sueño durante el resto de la noche. Durante las siguientes semanas, esa imagen se repitió en mi mente una y otra vez. Pero después de un tiempo, simplemente lo ignoré, pensando que era solo sueño, que mis ojos y mi mente me jugaban una mala pasada. Cuando le conté a un amigo mío que vive en la zona lo que viví esa noche, su rostro se puso pálido y se sorprendió. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que años antes habían asesinado a una mujer en esa montaña y que su cuerpo fue encontrado justo más allá de la línea de árboles, al final de la recta. No podía creerlo. Me dijo que otros también afirmaban haber visto a la mujer. Hasta el día de hoy me niego a subir a la montaña en coche de noche. La segunda historia que recuerdo es un accidente en el que alguien murió. De hecho, fue el único accidente en el que trabajé que implicó una muerte. Recibimos una llamada una mañana, hubo un accidente en la enero de 64 en el lado oeste, un camión había chocado contra un automóvil. Inmediatamente nos subimos a nuestros camiones y corrimos hacia el lugar del accidente. Sin embargo, cuando llegamos vimos que debajo de un camión de 18 ruedas había un coche, pero el camión seguía en pie. Después de llegar allí, descubrimos que el camión subía la colina por el lado oeste y el auto bajaba la colina por el lado este, cuando el conductor del auto perdió repentinamente el control. Cruzaron la mediana y pasaron por debajo del camión. Era una calurosa mañana de verano, ya casi 80 grados. Cuando el auto chocó contra el camión, fue con tanta fuerza que empujó el eje de dirección hacia atrás,
de modo que el radiador del camión frente al motor literalmente estaba cocinando al tipo que estaba en el auto. Si alguna vez has olido el olor de un humano quemándose, te puedo decir por experiencia que es algo que nunca olvidas, no importa cuánto lo intentes. Una vez que sacamos el auto de debajo del camión, los paramédicos comenzaron a sacar el cuerpo del auto. Uno de los policías en el lugar era un amigo mío. Me dijo que el tipo tuvo un infarto y eso provocó el accidente. De cualquier manera, no tuvo que sentir mucho cuando los paramédicos lo sacaron del auto. Algunos tipos de otra compañía de remolque en Virginia intentaron discutir con nosotros, diciendo que como el accidente no ocurrió en Virginia Occidental, deberían llevarse el auto. Con mucho gusto se lo entregamos y les preguntamos si querían llevarse el camión también. Lamentablemente tuvimos que devolverlo a nuestro taller. Durante los días siguientes, mientras el camión estaba en nuestro taller, pudimos sentir a ese tipo. Nos alegramos mucho cuando la empresa a la que pertenecía el camión envió otra grúa para recogerlo y llevárselo. Mi última historia sobre una grúa es un ejemplo perfecto de cuántos conductores poco capacitados e inexpertos hay en las carreteras hoy en día. Una noche recibimos una llamada informándonos que un camión y un remolque habían girado hacia una salida en dirección oeste, a solo unas pocas millas del taller. Fui el primero en llegar al accidente. Cuando llegué allí, estaba tratando de entender exactamente qué había sucedido. Verá, el remolque estaba tumbado de lado, pero el camión todavía estaba en posición vertical. Fui al camión y llamé a la puerta. El conductor asomó la cabeza por la ventanilla y le pregunté cómo había conseguido desenganchar el camión del remolque antes de girar. Dijo que desenganchó el remolque cuando salió de la salida porque necesitaba repostar diésel. Lo miré y le dije, ¿y por qué desenganchaste tu remolque? A lo que él respondió, no pensé que el remolque cabría debajo de las bombas. Le expliqué que su camión tenía la misma altura que el remolque y que si el remolque no cabía, el camión tampoco cabía. También le pregunté por qué no desacoplaba el remolque en la gasolinera. Dijo que no lo sabía. Sé lo que todos estáis pensando y no, en realidad no conducía para Swift. Sin embargo, no estoy tan seguro de que no se haya graduado de la Universidad Swift. De todos modos, cuando desenganchó el remolque, lo hizo en una pendiente y estaba arrastrando esos grandes rollos de papel desde la fábrica de papel, y cuando la bivalva se levantó, la carga se desplazó, provocando que el remolque se volcara. No diré el nombre de la empresa para la que trabajaba, pero cuando le pregunté cuánto tiempo llevaba con ellos, me dijo que todavía estaba en su periodo de prueba de 90 días. Lo miré y le dije, bueno, te acaban de despedir. Se enojó y se ofendió, me preguntó cómo sabía eso y le dije, créame, cuando regresemos a nuestra tienda y llame a su empresa y les cuente lo que hizo, lo despedirán en el acto. Después de cargar un rollo de papel en el rollback, lo llevamos al taller para que llamaras a tu empresa. Mi jefe y yo estábamos sentados en el taller donde estacionábamos nuestros grandes remolques, simplemente hablando, cuando él salió de la oficina unos 15 minutos después, con una expresión de derrota en su rostro. Le pregunté qué decía. Yo ya sabía la respuesta y él simplemente me la confirmó cuando me dijo que lo habían despedido. Lo miré y le dije, te dije lo que iba a pasar, y me alejé sacudiendo la cabeza. Llevo casi 8 años transportando ganado vacuno, concretamente pavos. Una vez transporté una carga de pavos a Memphis, Tennessee, para subirlos a un avión y poder transportarlos al extranjero. Después de descargar los pavos del camión y colocarlos en la plataforma para cargarlos en el avión, comencé a regresar a casa. Nunca estacioné mi camioneta en Memphis por el riesgo de que me dispararan o me robaran, en cambio, siempre conducía unas 30 millas hasta un estacionamiento de tierra donde usualmente estacionaba. Después de estacionar, comencé a completar mi papeleo. Seguíamos utilizando registros en papel porque aún no habíamos empezado a utilizar registros electrónicos.
De todos modos, mientras estaba sentado allí haciendo mi papeleo, comencé a escuchar el ladrido de un perro. Al principio no le presté mucha atención, pero luego los ladridos se hicieron más fuertes y más cercanos. Pronto, los ladridos parecieron estar justo afuera de mi puerta. Tan irritada que miré hacia arriba y encontré a este perro, solo que no había ningún perro. El ladrido provenía de un hombre que estaba parado justo afuera de mi ventana. Después de ver esto, dije en voz alta, «Oh, mierda, esta noche no». Dicho esto, solté los frenos, puse la marcha y conduje otra hora hasta una estación de camiones bien iluminada con muchos camiones. En otra ocasión, después de hacer entregas en una granja en Carolina del Norte, fui a una estación de camiones donde normalmente pasaba mi descanso de 10 horas. Después de mi descanso, hice la inspección previa al viaje y comencé a conducir a casa. Apenas había salido del aparcamiento de la estación de camiones cuando se encendió la luz del cinturón de seguridad y empezó a sonar la alarma. Tenía puesto el cinturón de seguridad y ya sabía que era el cableado del cinturón lo que necesitaba arreglarse, así que detuve mi camión al costado de la carretera para solucionar el problema del cableado. Tenía la ventana del pasajero abierta unos centímetros para poder tirar los pequeños trozos de plástico por la ventana. Cuando terminé de solucionar el problema del cableado, comencé a limpiar las herramientas que estaba usando. Fue entonces cuando comencé a sentir que el camión se balanceaba de un lado a otro. Esto suele pasar cuando sopla el viento, haciendo que el camión se balancee a veces, así que no le presté mucha atención. Pero cuando volví al asiento del conductor, miré por la ventana y un tipo tenía el brazo por la ventanilla sosteniendo un cuchillo y gritando, «Dame tu dinero». Eran alrededor de las 10 de la noche, no había nadie más que él y yo, y en lugar de asustarme, me enojé mucho. Le dije, «Hombre, ¿hablas en serio? ¿Qué clase de idiota eres?». Volvió a gritar, «Dame tu dinero». Lo miré y le dije, «Te daré algo, está bien», y agarré mi pistola 1911 de 9 milímetros. Tan pronto como vio mi pistola, pasó de ser un ladrón drogado a corredor olímpico. No me molesté en llamar a la policía porque, incluso con las luces del techo encendidas, todavía no podía ver su rostro correctamente, pero aún así no perdí el tiempo en salir de allí. En otra ocasión, cuando tuve que ir a Tennessee a recoger una casa rodante, pasé la noche en un hotel donde me había alojado antes. Las otras veces que estuve en este hotel no tuve ningún problema, pero esa noche fue diferente. Esta habitación de hotel estaba embrujada, esa es la única explicación que pude encontrar de todos modos. Toda la noche escuché algo golpeando en la bañera, moviendo las cortinas de la ducha. Sé que la mayoría de la gente se habría ido o se habría mudado a otra habitación, pero no le tengo miedo a lo paranormal. De hecho, además de ser camionero, me gusta hacer algunas investigaciones paranormales en mi tiempo libre. Empecé a escuchar y a hacer preguntas. Hacía una pregunta y escuchaba un golpe o un clic proveniente del baño. Por un tiempo pensé que era interesante, pero finalmente me harté y le dije a quien fuera o fuera buenas noches y que me iba a dormir. Alrededor de las 6:30 de la mañana, escuché un fuerte golpe en mi puerta. Cuando me levanté y miré, no había nadie allí, así que asumí que era lo que me decía que era hora de irme. Así que me vestí, empaqué mis cosas y me dirigí calle abajo para buscar mi remolque. Mientras transportaba ganado, desarrollé lo que solo puedo describir como mis pesadillas como camionero. No duermo muy bien como camionero, pero cuando lo hago, suelo tener pesadillas con camiones. En estas pesadillas, estaré conduciendo por la carretera, cuando de la nada aparecerán un montón de coches simplemente parados en la carretera, y cuando de repente pise el freno para evitar chocar con ellos, me despierto. He tenido estas pesadillas más veces de las que puedo recordar y siempre es el mismo escenario, pero generalmente en diferentes lugares. Ya sea en mi camioneta o en casa,
Cuando duermo tengo estas pesadillas y generalmente me despierto sudando, a veces asustada, hasta que me doy cuenta de que fue solo un sueño. Una vez, mientras conducía en equipo, estaba durmiendo y comencé a tener la pesadilla. En mi sueño, vi los autos y en el momento en que fui a frenar, mi copiloto que conducía en ese momento realmente frenó. Me desperté casi gritando, apretándome el pecho porque realmente pensé que me estaba dando un infarto. Le conté a mi tío Conrad, que solía ser camionero de larga distancia, así como a algunos otros camioneros de larga data, sobre mis pesadillas y todos me dijeron lo mismo. Una vez que hayas hecho este trabajo el tiempo suficiente, siempre tendrás pesadillas al respecto de vez en cuando. Creo que eso viene con las cosas que veo aquí y algunas de las cosas con las que tengo que lidiar. Ahora lo acepto como parte del trabajo y trato de no preocuparme por eso. Dejé de transportar ganado por carretera hace unos 8 meses y comencé a transportar ganado para una empresa diferente, transportando carbono a Tennessee. El dinero es mejor, pero estoy en el camino un poco más. Aún así, estoy contento con eso. Conducir siempre ha sido mi sueño, pero hace 4 meses casi me lo quitan. Terminé teniendo un infarto, o el médico dijo que podría haber sido un infarto, nunca me dieron una respuesta completa. Mientras me hacían pruebas de corazón y tomografías computarizadas, también descubrieron que tenía un aneurisma en uno de mis pulmones. Dijeron que creían que era por mi tiempo en Irak, pero después de unos meses de pruebas y mucha espera, finalmente obtuve autorización médica para conducir nuevamente. No he visto muchas cosas raras mientras conducía para la empresa en la que estoy ahora, pero estoy seguro de que veré algo tarde o temprano. Eso es todo lo que tengo por ahora. Gracias a todos mis compañeros camioneros por todo lo que hacen para mantener este país en movimiento. Mantente a salvo ahí fuera. Historia 2. Soy un camionero que ha viajado por los 48 estados contiguos y, según mi experiencia, si la gente no te entiende, la naturaleza lo hará. Alrededor de mi tercer año de viaje, estaba en Pensilvania, en Duncannon. Acabo de pasar por una estación de camiones donde debería haber ido al baño, pero me convencí de que podía aguantar y llegar a la siguiente. No pasó mucho tiempo después de ese pensamiento para que mi cuerpo demostrara que estaba equivocado. Tuve que detener el camión al costado de la carretera. Salí del camión. Era de noche y casi no había tráfico. Creo que fue temprano en la mañana. Mientras hacía mis necesidades, juro que vi ojos brillantes en la hierba que me llegaba al pecho. Me congelé por un segundo. Supuse que era un ciervo, así que terminé lo que estaba haciendo. En todo el tiempo, esos ojos nunca se movieron, nunca parpadearon. Todavía tratando de no dejar que eso me deprimiera, regresé a la camioneta. Nunca le quité los ojos de encima a este supuesto ciervo. Me puse el cinturón de seguridad, solté el freno, pero en el momento en que lo hice, esos ojos en la hierba crecieron. Duplicaron su altura, sobrepasando la hierba hasta el pecho. Inmediatamente pensé que no era un ciervo, de hecho, era algo mucho más alto en la cadena alimentaria. Entré en pánico, intenté irme demasiado rápido y terminé ahogando el camión. Fuera lo que fuese, permaneció en la hierba, siempre mirándome, sin apartar la mirada. Logré escapar ileso. Hoy en día sigo pasando por ese lugar. Realmente no tengo más remedio que pasar por allí. Sin embargo, definitivamente me aseguro de detenerme primero en la parada de camiones si la naturaleza me llama. Historia 3. Soy un camionero que viaja de estado en estado para entregar lo que mi sede me dice que entregue. Un día acababa de llegar a la parada de camiones donde pasaría la noche, en el sur de Virginia, junto a una autopista. Mientras me acomodaba en mi litera, sentí una sensación extraña, pero simplemente lo atribuí al hecho de que estaba en un lugar un tanto remoto.
Estoy acostumbrado a estar en la ciudad, no aquí. Alrededor de las 3 de la mañana, pude escuchar golpes en mi puerta y ventana, y alguien gritaba débilmente mi nombre. Sonaba como si viniera de más allá de la carretera, detrás de mi camioneta. Mi perro estaba sentado en el asiento del conductor mirando lo que tocaba la puerta. Ladró una vez y luego empezó a gemir. Le dije que volviera a dormir, pero siguió gimiendo. Miré a través de las cortinas de privacidad y fue entonces cuando lo vi, una figura pálida y cadavérica junto a mi camioneta. Sus largos brazos estaban levantados hacia mi puerta, sin dejar de llamarla. Luego levantó su cabeza desfigurada y lo que vi todavía ronda mis sueños. 2 ojos blancos brillantes sin pupilas y una enorme sonrisa con dientes tan amarillos como el logo de la estación de camiones. Abrió la boca y escuché mi nombre saliendo de su boca abierta. Sentí que todo mi cuerpo se congelaba instantáneamente. Rápidamente cerré la cortina y me metí en mi litera. Había un botón allí que te permitía cerrar las puertas, así que lo presioné varias veces solo para asegurarme de que las puertas estuvieran cerradas para que esa cosa no entrara y hiciera Dios sabe qué. Intenté obligarme a volver a dormir, pero pasaron las horas escuchando esa cosa gritando mi nombre. Solo se detuvo cuando el movimiento en los surtidores de combustible cercanos aumentó con la llegada del amanecer. Ahora creo en lo sobrenatural, pero nunca pensé que me encontraría con una criatura como esta. Algunos críptidos son reales, simplemente vivimos en su mundo. Historia 4. Estaba viajando de un estado a otro. Conduzco un coche pequeño y compacto. La carretera por la que conducía tenía un límite de velocidad de 80 millas por hora. Para entonces ya llevaba 10 horas conduciendo. Estaba bastante cansado y necesitaba gasolina. Aún así, todo iba bien hasta que vi este camión. Iba mucho más rápido que el límite de velocidad, tenía que ir al menos a 100. Estaba ocupándome de mis asuntos y por alguna razón, de la nada, la persona que conducía el camión parecía agitada y comenzó a conducir agresivamente. Ahora déjame aclarar que de ninguna manera provoqué a esta persona. Nunca intenté intimidarla, no hice absolutamente nada para enojar a esta persona, así que simplemente cambié de carril de forma legal y segura. Pero lo que no sabía es que este camionero empezó a seguirme. Esta persona cambiaba de carril detrás de mí cada vez que tenía la oportunidad y siempre permanecía detrás de mí. Intenté acelerar, pero ellos también aceleraron. Esta persona estaba siendo peligrosa en este momento. Simplemente pensé que nunca les había hecho nada, no estaba seguro de qué hacer, así que seguí conduciendo. Mi ansiedad alcanzó su punto máximo, todo esto era aterrador e innecesario. Este camionero me siguió durante aproximadamente 1 hora y media, siendo un bicho raro, supongo que no tenía nada más que hacer. Tomé una salida y fui a una gasolinera. Esta gasolinera tenía un terreno de tierra atrás. Pasé por allí pensando que conectaría adelante. Sin embargo, me equivoqué, había un conjunto de conos bloqueando mi camino pero logré pasarlos con gran dificultad. Me detuve y miré por el espejo retrovisor, esperando haberlo perdido. Con horror, el mismo camión que me había estado siguiendo ahora circulaba por la parte trasera de la gasolinera para encontrarme. ¿Cuál era el problema de este tipo?, me pregunté. Empezó a acercarse a los conos y yo me asustaba cada vez más. Corrí hacia el frente de la tienda y entré rápidamente. Intenté recomponerme y calmarme, luego llamé a la policía. Desafortunadamente, nunca obtuve el número de matrícula, ahora lo lamento. En lugar de eso, le describí a la policía cómo era el camión, lo cual no ayudó en absoluto. Que yo sepa, pensé que eso sería todo. Pero no. Cuando me sentí seguro de nuevo, conduje hasta el siguiente pueblo y el camión también estaba allí, como si me estuviera esperando. No podía creer lo que estaba pasando,
intenté llamar a la policía nuevamente y contarles la situación. Me dijeron que los encontrara en la comisaría local, así lo hice, y tuvieron la amabilidad de acompañarme hasta el siguiente pueblo. Estuve asustado todo el tiempo. No pudieron encontrar al extraño acosador que me seguía. Hasta el día de hoy, nunca descubrí por qué me perseguía. Quiero decir, yo no conduzco un auto de carreras, si él quisiera correr. Soy un chico joven pero no muy atractivo, así que no estoy seguro de que tenía contra mí. Quizás se dio por vencido porque encontró algo mejor que hacer. Tal vez no. Tal vez algo en su vida personal lo llevó al límite y yo estaba allí cuando decidió desquitarse con un extraño. Siempre recordaré esto como el encuentro más aterrador de mi vida. Y hasta que no te persigan, nunca entenderás lo aterrador que es en realidad. Historia 5. Soy camionero de larga distancia, llevo casi 7 años en esto. No es raro para mí notar actividad espiritual, ya que la mayoría de las casas en las que crecí estaban encantadas. Muchas cosas han sucedido a lo largo de mi vida de manera espiritual. Cuando tenía unos 4 años, vi un demonio parado al pie de mi cama. Y como dije, la mayoría de nuestras casas estaban embrujadas, por lo que estaba en sintonía con las interacciones espirituales. Junio de 2020, sin embargo, resultó ser un mes difícil para mí. Terminé con un pasajero fantasma en mi camioneta, una niña fantasma que vestía un viejo camisón blanco, cabello largo y negro y rostro pálido. Lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, porque no los tenía, solo cuencas negras, si te puedes imaginar. Honestamente, no me molestó la compañía ya que se siente solo allí, pero si hubiera sabido el motivo de su visita, tal vez podría haberme preparado mejor. La niña se quedó conmigo durante 4 días. El día que se fue, recibí la llamada para regresar a mi estado natal ya que mi madre se había deteriorado muy rápidamente. Recogí a mi esposa y me dirigí a Ohio. Mi madre duró 4 días antes de fallecer, que resultó ser el mismo tiempo que la visita de mi escritor fantasma. Esa es un alma que espero no volver a ver nunca más. Pero si ella regresa, al menos ahora tendré una idea de lo que vendrá. Historia 6. Mientras escribo esto, sucedió hace aproximadamente un año, el invierno pasado. Tenía 16 años y era demasiado testarudo para mi propio bien. Era viernes por la noche y había estado molestando a mi mamá toda la semana por McDonald's. Normalmente, la idea me repugna, pero me apetecía el pastel de manzana y le presenté un argumento razonable que ella no podía rechazar. Antes de entrar en esta situación exacta, comprenda que soy el mayor de 4 hermanos, lo que significa que cuando vamos a algún lugar, tengo que evitar que se pierdan y, a veces, esperar en el auto mientras mi mamá toma su dosis diaria de vino. En los fines de semana. Desafortunadamente para mí, tendría que esperar en el auto con ellos después de ir a McDonald's para que mi mamá pudiera conseguir su vino. Aparcamos en el aparcamiento de un Smart & Final, miré a mi madre y la insté a que se diera prisa, porque se me estaba acabando la paciencia. Mis 2 hermanos estaban discutiendo entre ellos sobre quién tenía el mejor juguete, y no más de 5 segundos después, un gran camión blanco oxidado se detuvo, sus faros iluminaban la pared oscura detrás de nosotros. Aunque estábamos en direcciones opuestas, pude distinguir 3 figuras dentro del camión. Parecían ser 2 viejos sucios y una mujer sucia que parecían estar mirando en mi dirección. De hecho, pronto me di cuenta de que todos miraban en mi dirección y el conductor incluso me sonreía. Ahora, soy una persona muy educada y siempre me han enseñado a no juzgar a las personas por su apariencia, pero estas personas no parecían del tipo amigable y, sinceramente, el conductor me puso la piel de gallina con esa sonrisa espeluznante. Ver eso fue totalmente extraño. No me sentí segura y le informé a mi madre inmediatamente. Con un suspiro,
Preguntó si queríamos entrar con ella. Estuve de acuerdo, así que comencé a alcanzar la manija de la puerta y, mientras lo hacía, algo llamó mi atención: el conductor de ese camión también alcanzó su puerta. Me detuve y él también se detuvo. De hecho, los tres se detuvieron. Miré a mi madre. «Mamá, ¿viste eso?» Ella asintió. «No te preocupes, estoy seguro de que ellos también se irán». Volví a mirar a los tres en la camioneta, todos sonrieron siniestramente al mismo tiempo. Estaba tan temblorosa e incómoda que sentí que iba a vomitar. «Mamá, tenemos que irnos, por favor». Miré a mis hermanos, quienes en ese momento estaban completamente en silencio, parecían tan asustados como yo. Está bien, dame un segundo». Mi madre comenzó a escribir frenéticamente en su teléfono, claramente ignorando la situación. «Mamá, por favor, me están asustando, míralos, vale». En el momento en que los ojos de mi madre abandonaron la pantalla, miró en su dirección. Agarró la manija de la puerta y repitió mis acciones anteriores, nuevamente hicieron lo mismo. Ella estuvo de acuerdo y dijo que era hora de irse. Tan pronto como dio marcha atrás, salieron de la camioneta y comenzaron a caminar hacia nuestro auto. Nos estábamos alejando lentamente y pude ver a una mujer entrando al mismo estacionamiento. Los tres del camión se acercaron a ella y lo único que pude hacer fue mirar. Seguí repitiéndole lo mismo a mi madre, que dejamos a esa pobre señora. Sentí que la habíamos dejado a merced del mismo destino que casi fue el nuestro. La dejamos a merced de lo que querían hacernos. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado y mi madre nos hubiera dejado solos en ese auto? Historia 7. En 1995, conduje un camión de 18 ruedas para ganarme la vida por un corto periodo de tiempo mientras viajaba por las carreteras durante poco más de un año. La mayor parte del tiempo tuve el placer de conocer a camioneros realmente interesantes y geniales. No recuerdo dónde estaba cuando me contaron la historia, pero sí recuerdo que hacía mucho frío y era tarde cuando me detuve en una pequeña estación de camiones en algún lugar del Medio Oeste. Apliqué los frenos de seguridad del camión y lo dejé encendido mientras entré para darme una ducha y comer algo. Después de una comida grasosa pero caliente, me recosté, bebí un poco de mi café caliente, conté los kilómetros mentalmente y traté de calcular mi hora estimada de llegada al lugar de entrega al día siguiente. Satisfecho de poder descansar un poco, me relajé perezosamente en la cabina, tomando sorbos de café y apenas escuchando el suave sonido de una música que sonaba en la pequeña y silenciosa estación de camiones, interrumpida periódicamente por un ruido de la cocina o una charla de las camareras con otro cliente. Comencé a quedarme dormido, sintiendo el aire cálido y la comida copiosa haciendo efecto después de un largo día de viaje. Mientras mis párpados luchaban contra la gravedad, una voz se me acercó. «¿Qué pasa, amigo?» Mis ojos se abrieron y vi a un camionero grande y corpulento vestido con un mono. Llevaba un sombrero viejo que parecía haber tenido mucho uso, su logo ya era ilegible. Tenía una espesa barba y ojos bondadosos, su rostro parecía haber sido marcado tal vez por años de viaje, un verdadero veterano. «Ah, hola. Lo siento». Comencé, pero él levantó una mano paciente, indicando que entendía, y su rostro transmitía la emoción de disculparse por haberme molestado. «No. Lo entiendo. Pero si no te importa tener compañía, no he tenido una conversación decente con una persona viva en 3 días», dijo cortésmente, pero su lenguaje corporal y sus gestos parecían invitarme. Y a mí, déjalo fuera si no estaba dispuesto. Así que le hice un gesto para que se sentara mientras yo me enderezaba un poco, feliz de finalmente tener una conversación que no estaba en la radio CB. Maniobró su cuerpo un tanto torpemente en la pequeña cabina, riéndose de la situación.
Yo no era un tipo delgado y atlético, pero este tipo era grande. No en el sentido de un levantador de pesas, sino como un vestigio de los luchadores de los años 80, de hecho, me recordó a Hillbilly Jim, el luchador de la época. De hecho, se presentó como Jim y me estrechó la mano. Mientras charlábamos, yo escuchaba principalmente y ocasionalmente compartía de dónde era, a dónde iba y para quién conducía, la típica charla de camionero. Me dijo que trabajaba por cuenta propia, que era su propio jefe y que en ese momento conducía un camión de plataforma que transportaba piezas de tractor. Luego empezó a preguntarme cómo me encontraba, si me gustaba mi trabajo. Conversación muy amigable. Jim fue honesto y lo que viste fue lo que obtuviste. Parecía muy emocionado de tener a alguien con quien hablar. Cuando nos dimos cuenta, había pasado rápidamente una hora. Comenzó a hacer un gesto para irse, diciendo que no quería ser una molestia, a lo que descarté el comentario. En realidad, Jim, no tengo prisa y no me estás molestando en absoluto. Tenía la esperanza de conocer a alguien con quien pudiera hablar y tener una idea de qué esperar, dije. Dijo, sonriendo. Parecía realmente feliz de pasar más tiempo. Él se rió y comentó, me alegra que hayas dicho eso, porque no estoy seguro de poder salir de esta cabina ahora mismo. Me reí de él y entendí lo que quería decir. Era cálido y acogedor, a pesar del reducido espacio. Terminó su café y casualmente levantó la taza hacia la camarera con una sonrisa paciente. Se inclinó hacia adelante tanto como su corpulencia se lo permitió, acomodándose cómodamente, y luego preguntó, ¿quieres escuchar una historia real, amigo? Hizo una pausa mientras la camarera llenaba su taza. Asentí cortésmente mientras ella me miraba. Una vez que la camarera estuvo segura de que estábamos satisfechos, siguió adelante. Jem se reclinó sobre sus codos, su espesa barba gris flotando sobre su taza humeante. Tienes que tener cuidado, amigo, comenzó. Verás, un tipo como tú, que conduce para una de esas grandes empresas, tiene muchas reglas. Levanté una ceja. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Quiero decir, sí, tenía razón, por supuesto que había muchas reglas, la mayoría de las cuales eran por seguridad, pero tenía curiosidad por saber hacia dónde quería llegar con esto. Había oído hablar de camioneros que transportaban pesos ilegales en carreteras secundarias, tratando de evitar las básculas, como en Idaho, donde al propietario y operador de su propio camión se le podía pagar por peso. Naturalmente, hubo quienes cargaron sus remolques hasta el límite y siguieron adelante, esperando que el DOT no los detengan y ciérrenlos con una fuerte multa. Luego, las ganancias desaparecieron. Claro, Jem no estaba hablando de pesas ilegales ni de hacer trampa en los libros de registro para conducir más tiempo del permitido. Hizo una pausa y miró hacia abajo, como si estuviera decidiendo por dónde empezar. Bueno, hace unos 10 años, yo estaba transportando remolques como tú ahora. Estaba en el medio de la nada en Wisconsin. Jem se detuvo, pero no por un hecho, me di cuenta de que estaba reviviendo algunas cosas profundas. Y de repente sentí que estaba violando su privacidad. Me sentí incómodo, pero eso pasó mientras Jem continuaba, tomando otro sorbo de la humeante cafeína. Me estoy cansando. Es alrededor de la 1 o 2 de la mañana, así que sé que es hora de parar y dormir, continuó Jem, mientras sentía que mi somnolencia disminuía. Bueno, el destino quiso que vi un letrero que indicaba una estación de camiones Flying J, así que entré y estacioné, dejando el motor en marcha. Hacía un frío terrible afuera y no quería volver a meterme en un camión congelado. Se rió mientras ambos mirábamos hacia el estacionamiento congelado, sonriendo. Estuve de acuerdo, entendiendo muy bien lo que quería decir. Así que recogí mis cosas y salí del camión, ansiosa por darme una ducha y algo de comida. Hizo una breve pausa. Ahora,
con mi bolso colgado al hombro, me bajé hasta el asfalto y caminé hacia adelante después de cerrarlo, todavía encendido, por supuesto. Asentí para que continuara. Como dije antes, existen leyes y trámites ya que conducimos para compañías federales de transporte. Sentí hacia dónde iba Jim con esto. Jim estaba armado, muchos propietarios operadores portan armas a pesar de que la ley federal lo prohíbe. Sin embargo, muchos conductores de empresas como yo rara vez portan algo, ya que podríamos perder nuestros trabajos solo por tener un arma en el vehículo, y eso es solo el comienzo. Jim refunfuña mientras se revuelve en su asiento. Suspiro, me ducho y ya sabes la rutina, es hora de ir a la cama. Crucé el estacionamiento adoquinado y volví a mi camioneta. Se perdió mirando su taza de café medio vacía. Hombre, exclama en un susurro, recuerdo ese aire frío en mi cabeza mojada. Demonios, incluso con mi sombrero puesto, no pude regresar a la camioneta lo suficientemente rápido, y con las llaves listas, abrí la puerta y abrí el maletero. Ese aire cálido me golpeó y pensé que nada podría ser más acogedor, y tenía razón. Jem me mira directamente a los ojos. Me agarré al sendero, balanceé mi bolso sobre mi hombro y subí al primer escalón y entonces sucedió. Jem hace un ruido de cómic, como un efecto de sonido, justo en su maldito tobillo. Quiero decir, dolor frío instantáneo. Inmediatamente caí o más o menos me desplomé en el suelo, aturdido por el golpe y la caída. Mi tobillo estaba en llamas. Si alguna vez te ha disparado algo en este frío helado, duele mucho. No estaba bromeando y ahora estaba enganchado. Jem continúa, su voz temblando ligeramente. Admiré su capacidad de contenerse mientras continuaba, porque lo que me cuenta me horroriza. Estoy tratando de levantarme y miro hacia arriba para ver esta figura, esta sombra que sale de debajo de mi camioneta. Al principio no sabía lo que estaba mirando, tenía el tobillo entumecido y al mismo tiempo ardía. Simplemente no podía levantarme. Estaba todo abrigado, con sobrepeso y ahora lisiado después de que aparentemente me golpearon y me caí de mi camino. Santo infierno, murmuré, mi estómago retorciéndose de anticipación. Demonios, en verdad, dijo Jem. Ahora puedo entender algo de lo que pasó, pero no hay tiempo porque este tipo flaco, con una palanca en la mano, se arrastra debajo de mi camioneta hacia mí. No sé cuáles eran las intenciones de este tipo, robarme, matarme, ambos, mi camioneta, todo lo anterior. Se atragantó con algunos de los recuerdos oscuros. Este tipo está saliendo de debajo de mi camioneta y casi ha superado la plataforma de carrera, lo que le daría una posición mucho mejor para golpearme, considerando mi destino potencial. Entonces vi la mirada en sus ojos. Era una mirada de locura. ¿Sabes cuándo se nota que alguien está comprometido con lo que va a hacer, pase lo que pase? Sí, este tipo, con el pelo mojado y enredado, parecía desesperado y salvaje al mismo tiempo. No tengo ninguna duda de que era uno o el otro, o ambos. Dios mío, suspiré. ¿Qué hiciste, Jem? Pregunté, completamente involucrado en su historia. Estaba sentado frente a un Jem vivo y ya asumí que había sobrevivido al encuentro, pero ¿cómo lo hizo? Saqué mi 357 Magnum de mi bolso de ducha. Como dije, las leyes y reglas son para los débiles. Le disparé 2 veces en el pecho. Estaba aterrorizado, admitió Jem, completamente aterrorizado y en serio shock, ya que lo golpeé ambas veces y, no hace falta decirlo, el encuentro terminó así. Pareció que duró una eternidad y al mismo tiempo solo unos segundos. Terminó lo que había comenzado, sin importar cuánto tiempo le llevó. Jim parecía triste, perdido por un momento. Simpatizaba con él y también me identificaba con él. Lo odiaba, no estaba fanfarroneando y yo tenía razón. A Jem se le llenaron los ojos de lágrimas durante 1 o 2 segundos,
pero como era un camionero rudo, se secó rápidamente. Sacudió la cabeza. No puedo imaginar cuán desesperado o qué estaba pensando este tipo, pero al final no importó, se fue. Jim continuó diciéndome que los disparos de Magnum alertaron a la estación de camiones y llamaron de inmediato a la policía, al igual que a una ambulancia para Jem. El tipo de la palanca no la necesitaba. Sí, pasé 3 días en el hospital con mi vida en suspenso afuera y una estación de camiones con 2 agujeros de bala, se rió un poco para aliviar la tensión. No, se llevaron al bastardo, lo cuidaron bien hasta que pude moverme de nuevo, pero hombre, esa es tu casa y, bueno, maté a ese estúpido. Maté a ese estúpido bastardo, siguió Jem. Se fue con una expresión de perplejidad en su rostro mientras reflexionaba rápidamente sobre esa noche. La mesa tembló un poco cuando Jem se levantó torpemente y arrojó algunas monedas sueltas sobre la mesa. Ah, ten cuidado, chico. Siempre sé consciente de tu entorno, de todos ellos, enfatizó, agitando su sombrero hacia mí y sonriendo mientras se alejaba. Noté por primera vez que cojeaba levemente en la pierna derecha. Historia 8. Esto fue hace aproximadamente una década, pero lo recuerdo muy vívidamente. Tenía 16 años y era el 20 de mayo de 2008. Mi mamá, 2 amigos y yo íbamos de camino a Cascade Range para ver a nuestra banda favorita en Seattle. Vivo en el centro de Washington, como a 3 horas de Seattle. Para aquellos de ustedes que viven en el sur u otros estados que no tienen pasos de montaña, básicamente, para llegar a las ciudades que están al otro lado de las montañas, tenemos que subir y cruzar montañas en una carretera con una pendiente extremadamente pronunciada, y sí, lo has adivinado, la gente siempre acelera, adelanta cuando no hay carriles para adelantar y muchos accidentes automovilísticos fatales ocurren en el paso específico por el que atravesamos. Siempre existe la posibilidad de que algo malo suceda al conducir allí, así que comenzamos nuestro viaje por la tarde y ni siquiera hemos llegado a la cima del paso cuando, por el espejo retrovisor detrás de nosotros, mi mamá ve algunos autos que se dirigen a las zanjas y al costado de la carretera. Tuvieron suerte de que no fuera un precipicio en ese punto del camino. Solo hay tráfico de 2 carriles, así que sí, lo que sea que obligaba a estos autos a salir de la carretera definitivamente se acercaba rápidamente a nosotros. Mis amigos y yo estábamos mirando hacia atrás para ver qué locura estaba pasando y lo vimos. Le informamos la información a mi mamá y ella realmente necesita concentrarse en conducir ahora mismo y no puede ver lo que sucede detrás de ella. Es una camioneta grande. Tiene una cabina enorme de color azul claro y cristales completamente polarizados. Quiero decir, literalmente ni siquiera se podía ver la silueta de nadie dentro. El camión está ahora a unos 3 autos detrás de nosotros, literalmente está subiendo una pendiente muy empinada que básicamente ni siquiera es posible para los camiones. Por lo general, activan sus alertas, reducen la velocidad y luego suben la colina empinada, pero a medida que se acercaba a nosotros, obligaba a más y más autos detrás de nosotros a salir de la carretera. Simplemente no le importaba. Quienquiera que fuera, no le importaba la seguridad de nadie y ahora teníamos mucho miedo por nuestras vidas. Mi mamá tiene un Subaru Forester, así que estábamos huyendo de él bastante bien. Luego él estaba justo detrás de nosotros, así que mi mamá se detuvo a la derecha y disminuyó la velocidad tanto como pudo para dejarlo pasar. Al pasar por allí quisimos tomar nota de su matrícula y de su empresa para poder hacerle una merecida denuncia. No bromeo, no solo el remolque del camión estaba completamente en blanco, sino que las puertas de la cabina también estaban completamente en blanco. Ni siquiera tenían placas y todo lo que era visible era una bandera estadounidense gigante pintada en el frente de la parrilla. Da miedo recordarlo ahora. Por suerte no nos sacó de la carretera, los otros coches se mantenían a buena distancia de él,
pero mi madre estaba en shock y muy enojada, así que aceleramos para adelantarlo y alejarnos de él de una vez por todas. No queríamos presenciar ni estar detrás de él cuando causó un gran accidente, así que rápidamente lo adelantamos y nos alejamos de él. Unos minutos más tarde, pasamos junto a 3 coches diferentes, todos con la parte trasera como si hubieran sido aplastados. Así que llamamos al 911, les contamos lo sucedido, dónde estaba la escena, les describimos el camión y esperábamos que pudieran atrapar a este psicópata que no tenía por qué dirigir algo tan grande. Hasta el día de hoy, no sabemos realmente quién conducía esa cosa o qué tenían en el camión, pero no podía ser bueno por el aspecto de las cosas, sobre cómo simplemente no se preocupaban por nadie más. Simplemente quería llegar a su destino lo más rápido posible. Estoy seguro de que transportaban algo ilegal o simplemente algo aterrador, quién sabe, pero esa cabina a oscuras con la bandera estadounidense todavía me da escalofríos. Sobrevivimos y llegamos al show y fui atacado en el Círculo Punk, fue una gran noche en general. Al final, lo único que quiero decir es que vayan seguros en las carreteras. Les sugiero que controle su furia al volante y no pelee con otros vehículos. A veces es difícil, pero nunca sabes qué gente aterradora y qué cosas desconocidas hay por ahí. Quién sabe cuándo insultarás a la persona equivocada solo para que te pillen desprevenido en tu coche de la nada. Historia 9. Este incidente ocurrió hace apenas unos meses, la fecha exacta se me escapa de la memoria. Estábamos en un viaje por carretera a mi antigua ciudad natal. Teníamos alquilada la casa de mi infancia e íbamos a desalojar a los ignorantes inquilinos actuales y, desafortunadamente, vivíamos a unas 46 horas de distancia, en el otro lado del estado. Afortunadamente, mi mamá y yo ya habíamos viajado por el estado muchas veces, desde entregar animales a cambio de dinero hasta simplemente tratar de encontrar un nuevo estado para vivir, desde California hasta Oklahoma. El lugar exacto donde sucedió esto tenía que ser en algún lugar de Nebraska. Era tarde, en el crepúsculo, después de conducir durante días y estar tan cerca de nuestro destino, fue como un soplo de aire fresco ver una gasolinera Pilot. Las brillantes luces amarillas del lugar parecían una pequeña posada, especialmente con la masa de grandes camiones que parecían convertirlo en su hogar por las noches. Cuando llegamos allí, probablemente me veía un poco peculiar, con el pelo colorido y completamente sucio. El intenso calor era una verdadera molestia, pero la noche que se acercaba refrescó hasta alcanzar una temperatura agradable. Al entrar al establecimiento bastante grande, fui directamente al baño para prepararme. Me encontré con un gran grupo de conductores que salían de los baños abiertos. No le presté mucha atención en ese momento, solo estaba preocupada por mí misma. Podría haberlo notado mirándome nuevamente si no hubiera estado tan distraída, pero lo descubriría más tarde, después del incidente. Después de cuidarme y tomar una copa, salí a refrescarme. Habíamos estacionado en el otro extremo del estacionamiento de camiones, pero quería estirar las piernas, así que decidí dar un paseo. La mayoría de los camiones de trabajo estaban estacionados en la parte trasera, lo cual me aseguré de evitar para no estorbar. Mi mamá estaba ocupada preparando sus granizados en la camioneta, así que decidí tomarme mi tiempo, sabiendo que pasaría un tiempo antes de que tuviéramos que irnos. El aire de la noche finalmente se había enfriado. Me estaba relajando con mi botella de Gatorade cuando el mismo gran camionero pasó a mi lado, a lo que le saludé casualmente, algo que le hacemos a todos, incluso a los extraños. En ese momento no sentí miedo, solo un poco ansioso, ya que acababa de conocer al chico, pero nuevamente lo ignoré. No pasó mucho tiempo antes de que decidiera volver a subirme a la camioneta. Me abrí camino entre los camiones para llegar más rápido al camión. Al pasar las 2 primeras filas de camiones, de repente escuché una tos y vi al mismo tipo bloqueando mi camino. Reduje la velocidad, sintiéndome un poco siniestra,
pensando qué gran coincidencia sería encontrarme con el mismo chico con el que estoy 3 veces seguidas. Cuando estaba a punto de pasarlo, el tipo me agarró del brazo. Me puse rígido y me volví hacia él, obviamente nervioso y un poco irritado. Recuerdo haber dicho disculpe, pero ¿qué estás haciendo? Personalmente, había escuchado suficientes historias sobre asesinos de camioneros como para saber que debería haber estado aterrorizado en ese momento, así que suponiendo que estaba en peligro, me aseguré de decirle que mi madre estaba esperando dentro del camión. Pero este grupo de hombres no parecía conmovido en absoluto. Olía a aceite y sudor. Aparté mi brazo y me alejé, escuchándolo hablar ahora. Oh, vamos. ¿No quieres ver el interior de mi camioneta? Negué con la cabeza y me di vuelta para alejarme, solo para que me agarraran de nuevo. En ese momento, me estaba aterrorizando y enojando. Ahora que miro hacia atrás, gritar habría sido una gran opción, pero estaba tan furiosa y horrorizada que se me olvidó por completo. Me volví hacia él y le dije, en mi tono más sarcástico, estoy seguro de que tu camioneta es hermosa, pero necesito regresar. Antes de que pudiera terminar, me interrumpió. Ahora, niña, por favor ven a caminar conmigo. Puedo mostrarte algunas cosas interesantes. Empezó a tirar de mí hacia el camión que estaba al lado de nosotros. Si lo hubiera observado antes habría evitado este pasillo por completo, pero no lo hice, nuevamente una decisión tonta. Luché por liberarme de su agarre cuando finalmente intentó agarrarme mejor, soltándome y agarrándome de nuevo, pero creo que me liberé lo suficiente como para escapar en una carrera. Respiré hondo y corrí hacia el camión. De regreso al camión, reflexioné sobre el incidente mientras una ráfaga de camiones nos pasaba. Supuse que estaba en uno de ellos, considerando lo que acababa de hacer. Probablemente estaba escapando, mirándome desde su cabaña. Terminé no decirle a mi mamá hasta que llegamos a casa. La moraleja de la historia aquí es prestar atención a las personas que te rodean, no caminar solo y sin protección en medio de la nada en alguna gasolinera. Historia 10. Esta es una historia que me contó mi tío, su nombre es Tassi. De hecho, me encanta escuchar historias sobre cada estado y ver fotografías de lugares a los que siempre quise ir. Siempre parece tener una historia sobre personas aterradoras o borrachas que ha conocido, pero esta me da escalofríos de una manera especial. Vivimos en Tennessee. Un día tuvo que llevar un cargamento de productos a Illinois. Salió alrededor de las 2 de la madrugada porque el lugar donde necesitaba recoger el remolque estaba bastante lejos y quería empezar temprano. Alrededor de las 6 de la mañana tomó la carga y se fue. Avanzaron unas horas y ya en medio de Kentucky, se detuvo en una estación de camiones para cenar, porque necesitaba tomar un descanso para poder dormir y descansar un poco. Pidió una hamburguesa y se sentó a disfrutarla. Entonces, una chica se le acercó vestida con un vestido hecho jirones. Mi tío cortésmente le preguntó si podía ayudarla y ella simplemente dijo, puse su cuerpo en el río. Está en bolsas de basura. Esto asustó a mi tío. Él apartó la mirada de ella y trató de ignorar lo que ella acababa de decir, tratando de terminar su comida. Pero ella se sentó a su lado y lo miró. Cuando terminó, le preguntó al camarero cómo llegar a la gasolinera más cercana. Ella le dijo dónde estaba la siguiente y cuando se disponía a salir, esa misma chica lo estaba esperando junto a su camioneta. Él le pidió que se hiciera a un lado para poder entrar y ella respondió, no. ¿No quieres ver los cuerpos? Están al otro lado de la colina, en el río. Han estado allí durante mucho tiempo. Aproximadamente una semana. ¿Por qué nadie? ¿Quieres verlos? Tienen la misma expresión horrible en sus caras que cuando les corté el cuello. Mi tío simplemente la empujó a un lado, se subió a la camioneta y cerró las puertas.
Pensó que probablemente era una broma y decidió ir a la gasolinera a comprar una botella de agua. Se detuvo en una tienda y compró un paquete de agua, pero la misma chica todavía estaba parada afuera de su camioneta, lo que no debería haber sido posible en el tiempo que le tomó. Estaba listo para terminar e irse a casa, así que le dijo a la niña que se quitara del camino y lo dejara en paz. Esta vez notó sus ojos, estaban rojos, y al momento siguiente, ella ya no estaba. Mi tío se subió a la camioneta, se hizo a un lado de la carretera y se estacionó allí. Sintió que necesitaba apartarse del camino si quería poder descansar, y después de ver algo así, le tomó mucho tiempo finalmente quedarse dormido. Probablemente llevaba 2 horas descansando cuando escuchó que la puerta del camión se sacudía violentamente. Abrió las cortinas solo para ver a la misma chica sosteniendo un cuchillo ensangrentado. Decía: te dije que los cuerpos son reales y que estás a punto de ser uno de ellos. Asegurándose de que las puertas aún estuvieran cerradas, mi tío puso en marcha el camión y se fue inmediatamente. No dejó de conducir hasta llegar a Illinois, y por suerte no le pasó nada más en el camino de vuelta. Tuvo que pasar por Kentucky nuevamente y a veces veía a la chica al costado de la carretera, pero en el momento en que cruzó de regreso a Tennessee, la extrañeza simplemente cesó. Nos dijo a mí y al resto de mi familia que nunca fuéramos a Kentucky. Dice que cada vez que va allí, la ve. Es como una maldición que vive y respira en ese infierno de estado. Ninguno de nosotros se atrevió a cruzar la línea de Kentucky después de escuchar esta historia y no creo que lo hagamos nunca. Sé que suena extraño y nada personal contra los habitantes de Kentucky, pero tenga cuidado si va allí. Parece que el diablo elige a sus víctimas y casi siempre son camioneros. Historia 11. La historia se desarrolla en un campamento de verano al que asistí cuando era niño. En realidad, esta es una historia contada por el padre de uno de mis compañeros de campamento, no por mi propio padre. La historia comienza cuando el padre de mi amigo sale de un pequeño pueblo de Colorado en su largo viaje a Idaho. Él es un conductor de camión. Llega a su primera parada como siempre, come algo en McDonald's como siempre y llena su camión. Deja Colorado y reza por un buen viaje. Entra en Wyoming alrededor del mediodía de ese día. Allí, los vientos son muy intensos y de repente algo lo asusta. Escucha sonidos que suenan como si alguien estuviera gritando. Mira a su alrededor y no ve nada, por lo que vuelve a subirse a la camioneta para seguir conduciendo. Conduce durante aproximadamente media hora más, pero escucha la misma voz gritando desde el camino frente a él. Al pasar, ve a una mujer cubierta de sangre gritando algo como "me mataste" y apuntándolo con sangre brotando de sus ojos. Mira el reloj, son las 12:45. Está en el camión y se dice a sí mismo que simplemente está cansado pero que necesita descansar en la siguiente parada de camiones. Baja las escaleras para entrar y tomar algo de beber, pero en cuanto abre la puerta, el viento la cierra de golpe y allí está ella de nuevo, la misma mujer de antes. Intenta volver a subir al camión y arrancarlo, pero ahora chisporrotea y está 100% convencido de que está muerto. Entonces el reloj marca la 1, el camión vuelve a funcionar y la mujer ya no está. Él se arrastra fuera de allí. El resto de su viaje hasta su destino y de regreso transcurrirá sin problemas. Cuando regresa a Colorado, le dice a su jefe que dejará su trabajo porque era demasiado estresante y lo mantenía alejado de las personas que amaba. Un año después se casa con su entonces novia y forman una familia juntos. Bueno, unos años después de dejar su trabajo, su antiguo jefe llama un día y le dice que uno de los hombres que conducía por la misma carretera por la que él conducía antes de irse acababa de morir. Dicen que alguien le abrió el pecho con un cuchillo de caza y escribió "me mataste" en el parabrisas de la camioneta. El padre de mi amigo tenía 24 años cuando esto sucedió y le dijo a su hijo que nunca saliera hasta después de la medianoche,
porque es entonces cuando los demonios salen y siempre están buscando una víctima.